Antes de comenzar con este video, quiero agradecerle principalmente a Tania Castillo por patrocinarme el micrófono con el que estoy grabando en estos momentos. Por si llegan a escuchar un cambio diferente en la calidad, es todo gracias a ella. Muchas gracias Tania por este regalo y espero que este video también sea de tu agrado, ya que va dedicado completamente a ti. Si hay algo de lo que siempre podemos estar seguros, es que Taehyun y Jungkook no son el tipo de personas que puedan permanecer en la sombra por mucho tiempo. A lo largo de los años han dejado un rastro de momentos y acciones que, aunque en su momento pudieron parecer desconectados o insignificantes, con el tiempo han encajado perfectamente en una narrativa que ya no puede ser ignorada. Cada gesto, cada coincidencia, cada palabra dicha en el momento adecuado, se ha convertido en piezas de un rompecabezas que revela una verdad que ya no se puede ocultar. Esto no se trata solo de las innumerables ocasiones en las que se han confirmado salidas o citas que inicialmente parecían simples rumores. Para aquellos que han estado presentes desde el principio, cuando todo parecía ser un susurro o una especulación, estas revelaciones han sido la validación de lo que siempre creyeron. Sin embargo, no se trata únicamente de los grandes gestos o las interacciones públicas que han causado revuelo. También están los pequeños detalles, en las acciones silenciosas que con el tiempo han tomado un significado mucho más profundo. El 15 de noviembre de 2022, tanto Taehyun como Jungkook viajaron el mismo día para cumplir con sus agendas laborales fuera de Corea. Como sabemos, Taehyun viajó a París para las grabaciones de su más reciente canción, Winter Ahead, proyecto que tenía planeado junto a su amigo Park Hyun-sik, mientras que Jungkook estuvo en Qatar, desempeñando un papel importante para actuar en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, y a pesar de sus apretadas agendas y de estar en extremos opuestos del mundo, demostraron algo mucho más significativo y profundo. Cuando Jungkook concluyó su compromiso en Qatar y aterrizó de regreso a Corea del Sur, no regresó directamente a casa o a los estudios, y en cambio, decidió emprender un viaje para encontrarse con Taehyun. Los dos se alojaron en el penthouse del Paradise Hotel, un lugar conocido por su lujo y exclusividad, ubicado a 3 kilómetros del aeropuerto de Incheon. Este penthouse no es solo uno de los más caros del país, sino también un lugar que emana romanticismo e intimidad. Lo más significativo es que no estaban acompañados por otros miembros del grupo, ni por equipos de trabajo. Eligieron estar solos, dedicándose ese tiempo únicamente el uno al otro, grabando el challenge de Run BTS juntos, dirigiéndolo y editándolo por cuenta propia, dejando en claro lo importante que es su conexión personal fuera de las cámaras. La elección del Paradise Hotel no fue casualidad. Es un lugar que no solo refleja el estilo sofisticado de ambos, sino que también proporciona la privacidad necesaria para desconectarse del mundo exterior. Este tipo de acciones no son algo que pueda fingirse o planearse para el ojo público. Es un gesto auténtico que surge del corazón, una manifestación de lo que significa para ellos estar juntos. Mientras muchos solo pueden soñar con momentos como estos, Taekook lo vive como una realidad. Lo interesante de esto es que el día del aeropuerto, Jungkook fingió patear un balón para las cámaras, en señal de que iba a hacer historia en otro país. Por supuesto, Jungkook llegó unas horas antes que Taehyun, y mientras se despedía de quienes fueron a desearle lo mejor, un gesto apareció en sus manos cuando formó una V con los dedos y luego los apretó como las orejas de un conejo. Así que más tarde, cuando Taehyun llegó al aeropuerto para su viaje a París junto a su manager y los vieron hablando de camino a la salida, Taehyun se quitó un auricular cuando oyó a la reportera preguntando por Jungkook. Él hizo el mismo gesto que Jungkook, pero de esta forma también se podía interpretar como la letra V y la K en una misma. Así que el hecho de que también sonriera de manera diferente nos hizo creer que iba dirigida a esa pregunta. Después, cuando la reportera le preguntó a Taehyun si le iba bien, él confirmó que le iba de maravilla mientras se reía, y aunque esta no fue una pregunta exactamente expuesta hacia él, Taehyun de la nada le dijo a la reportera que se suponía que Jungkook y él iban a salir juntos, pero que a él se le había hecho tarde, confirmando que probablemente los hubiésemos visto llegar en el mismo auto, y con las mismas personas hasta que ambos tomaron sus respectivos vuelos, y aunque en ese tiempo podríamos imaginarnos cientos de escenarios donde creeríamos que sería una escapada secreta, finalmente lo hicieron de regreso a Corea, donde se vieron después de sus propias agendas laborales. De todos modos, cuando la reportera tomó la oportunidad para traer a Jungkook al tema, gracias a que Taehyun lo había mencionado primero, ella le preguntó si había visto los movimientos futbolísticos de Jungkook horas atrás, por lo que él, de manera divertida y honesta, nos hizo saber que había estado pendiente de la llegada de Jungkook, como para saber lo que había hecho cuando bajó de la camioneta.
y dio un pequeño espectáculo de fútbol para las cámaras, por lo que Taehyung lo imitó de la misma manera cuando la reportera se lo preguntó, dejando estos momentos como uno de los mejores que podemos recordar, al saber que todo esto ocurrió en aquella época donde más se les vio compartiendo tiempo juntos. Y lo más curioso de esto es que incluso si Dispatch fue el primero en estar pendiente de esta salida individual, no dejó de mencionarlos como Taekook y diciendo que Taehyung conocía absolutamente todo de Jungkook, como los más grandes shippeadores de la historia. Así que, más tarde, cuando Taehyung llegó de su agenda en París el 20 de noviembre, mientras iba todo cubierto y pasaba por el aeropuerto de Incheon, lo primero que hizo al llegar a su casa fue asegurarse de ver junto a Tani la presentación que Jungkook hizo en la ceremonia de la Copa del Mundo, para luego mostrar su apoyo a través de las historias de Instagram que subió ese mismo día. Después, tras completar su actuación en Qatar, Jungkook regresó por la noche a Corea del Sur, el 21 de noviembre de 2022, mientras mostraba su camiseta de la selección y se despedía entre reverencias por los buenos comentarios que estaba recibiendo debido a su presentación. Lo interesante de esto es que al día siguiente, el día 22 de noviembre, ellos se encontraron en aquel hotel donde pasaron tiempo de calidad juntos y grabaron ese TikTok para los fans, que más tarde subieron el día 27 del mismo mes, siendo así la confirmación de que Taekook no depende de contenido creado para las cámaras, porque su relación va más allá de su carrera profesional. Lo que comparten es auténtico, profundamente personal, y refleja un amor puro y precioso que no necesita guiones ni actuaciones. Pero para dejártelo aún más en claro, esta es la cronología de cómo sucedieron las cosas, y cómo ellos no perdieron más tiempo para poder estar juntos, después de no verse en días. Y aunque esto es probablemente un tema más aparte, en las grabaciones de Winter Ahead, Taehyung pareció cantar una pequeña estrofa de su canción Maybe en 2022, la misma que colocó para ARMY en una de sus transmisiones del 11 de abril de 2023, la cual había dicho que la publicaría dentro de 10 años, y solo nos hizo saber que esta canción ya estaba planeada desde hace mucho tiempo, y todavía no se había animado a lanzarla. Pero fuera de que la canción sigue siendo una de las más esperadas, la letra de esta canción nos sigue recordando que probablemente podría revelar más de lo que esperaría hacerlo dentro de esos 10 años, ya que la letra de esta canción dice: me dijiste que eras mi llama gemela, nuestros colores resplandecen igual, cuando el mundo está frío en invierno, nos derretimos el uno al otro. Y tomando en cuenta que Taehyung y Jungkook se nombraron a sí mismos como agua y fuego que se necesitan mutuamente, me da la impresión de que esta particular canción iba dirigida a Jungkook, pues literalmente aquella vez Taehyung había dicho que necesitaba fuego y que por eso tenía a Jungkook con él. Taehyung en esta estrofa utiliza la palabra Twin Flame, el cual se trata de un vínculo tan fuerte que puede durar toda la vida, ya que no solo se trata de una atracción repentina, sino de un nivel de profundidad diferente. Esta palabra es mucho más fuerte que el término común, alma gemela, que muchos suelen decirse cuando encuentran a una persona que te complementa, ya que de todas las almas gemelas con las que puedes tener una conexión especial, solo uno de ellos será esa llama gemela, que podrás encontrar una sola vez en la vida, y sabrás que la has encontrado cuando tengas una sensación de familiaridad al conocerlo, y no tengas miedo de mostrar tus inseguridades frente a esa persona, pues sacarán lo mejor del otro en todo momento. Dicho término se ha representado a lo largo de los años con las connotaciones de agua y fuego, que se complementan más allá de un nivel extraordinario. Y teniendo en cuenta la historia de Taekook con la conexión de agua y fuego, tiene sentido de que ambos se hayan llamado como llamas gemelas que se complementan muy bien. Por lo que, retomando exactamente lo que todos ya sabíamos, Jungkook lo expresó de manera clara en una ocasión: mi relación con Taehyung y Hyun no es para las cámaras, lo que resume perfectamente la esencia de lo que representan. No es un drama creado para el entretenimiento, sino una realidad construida sobre una base de amor y confianza mutua. ¿Qué puede ser más hermoso que dos personas que se aman verdadera y profundamente? Su historia es un testimonio de cómo el amor verdadero puede trascender cualquier barrera y convertirse en un refugio seguro, incluso en medio del torbellino de la vida pública. En Taekook encontramos un recordatorio de que las conexiones reales y sinceras siempre encuentran la manera de florecer, sin importar las circunstancias.